Era una tarde tranquila. El sol apenas comenzaba a ponerse detrás de las colinas, arrojando un cálido resplandor anaranjado sobre nuestro tranquilo vecindario. Yo estaba en la cocina preparando la cena mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo Sergio acababa de regresar a casa de la universidad. Durante el fin de semana hubo una energía tranquila y reconfortante en la casa, el tipo de tranquilidad que viene con la familiaridad. Sergio había crecido tan rápido que parecía como si fuera ayer. Era un niño que me seguía por toda la casa y me hacía infinitas preguntas sobre la vida. Ahora tenía 21 años, ya no es el niño que recordaba, sino un joven fuerte, confiado y a veces sin saberlo distante. La dinámica entre nosotros había cambiado a medida que él maduraba y era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. La cena estaba lista y lo llamé desde la sala mientras nos sentábamos a la mesa. Noté la forma en que se veía. Me miró diferente e intenso de una manera que me hizo detenerme. Al principio lo descarté pensando que era mi imaginación. Hablamos de sus clases, sus amigos y de lo mucho que extrañaba su hogar, pero la forma en que hablaba, la forma en que sus ojos se quedaron en los míos más tiempo de lo habitual, me hizo sentir algo que no podía del todo. En palabras, después de la cena, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer todo el tiempo antes de que él se fuera a la universidad. La sala de estar se sentía más acogedora de lo habitual. La iluminación tenue y los cojines suaves lo convertían en el escenario perfecto para una noche tranquila. No recuerdo la última vez que pasamos una velada tan tranquila juntos mientras se proyectaba la película. Me encontré mirándolo más de lo que debería haber notado la forma en que había crecido. Ya no era el niño que había criado, sino un hombre. Y luego, justo cuando estaba empezando a sentir una sensación extraña de inquietud por los pensamientos que cruzaban mi mente, se movió más cerca de mí en el sofá. Al principio pensé que era inocente, pero luego su mano rozó la mía. Una chispa se disparó a través de mí. Algo eléctrico, algo que sabía que no debería sentir. Retiré mi mano rápidamente, sorprendido por la intensidad del momento. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con voz suave, casi preocupada. Lo miré con el corazón acelerado, sin saber qué decir. Nada, cariño, solo cansado. Eso es todo, respondí, tratando de descartar el sentimiento y esperando que no notara la tensión entre nosotros, pero sabía que algo había cambiado. En ese momento, algo que nosotros. No podía ignorar que la línea entre madre e hijo se había desdibujado y, aunque ninguno de nosotros la había cruzado, el aire estaba lleno de pensamientos no expresados. Nos sentamos allí en silencio. La película se reproducía de fondo, pero ninguno de los dos ya estaba prestando atención, diciéndole que necesitaba acostarme temprano, pero mientras me alejaba no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, mi mente se aceleraba. Sabía que no podía dejar que este sentimiento creciera. Tenía que hacerlo. Mantengo la distancia por el bien de ambos, pero en el fondo no estaba seguro de cómo a la mañana siguiente me desperté sintiéndome inquieto. Los eventos de la noche anterior se repetían una y otra vez en mi mente. Traté de sacudirme el sentimiento, convenciéndome de que todo había estado en mi cabeza. Yo era su madre, nada más y nada menos. Lo amaba profundamente, pero no de una manera que pudiera ser malinterpretada. Estaba siendo irracional. Me dije que Sergio ya estaba levantado cuando bajé, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Me saludó con una sonrisa como si nada había sucedido. Tal vez realmente no había sido nada, solo un momento extraño que solo yo había notado. Decidí sacarlo de mi ten en cuenta, al menos por ahora mañana, dije forzando una sonrisa y tratando de sonar lo más normal posible. Mañana, mamá, respondió con voz casual y tranquila. Estaba pensando en ir de caminata más tarde. ¿Quieres unirte a mí en una caminata? Habían pasado años desde que lo hicimos. ¿Hecho algo así juntos? Dudé por un momento sin saber si debía pasar más tiempo a solas con él después de cómo me había sentido anoche, pero luego me recordé a mí misma que eran solo una madre y un hijo pasando tiempo juntos. No había nada de malo en eso, seguro. Dije que suena bien. Más tarde esa tarde condujimos hasta un lugar cercano. Recorrí un lugar al que habíamos ido muchas veces cuando él era más joven. El aire era fresco,
el cielo de un azul brillante y por un momento todo se sintió normal. Caminábamos uno al lado del otro hablando de nada en particular, viejos recuerdos, sus planes para el futuro, la pequeña charla habitual. Me encontré riendo, sintiéndome más a gusto con él, pensando que tal vez había reaccionado exageradamente la noche anterior, pero a medida que caminábamos por el sendero, hubo momentos en los que nuestra conversación se detenía, dejando un silencio persistente que se sentía más pesado de lo que debería. En un momento, cuando llegamos a un claro con una hermosa vista del valle debajo. Sergio se detuvo y se giró hacia mí. «Siempre has estado ahí para mí», mamá dijo con voz suave pero seria. «No sé qué haría sin ti». Había algo en la forma en que lo dijo que me tomó por sorpresa, una vulnerabilidad en su tono que hizo que me doliera el corazón. Sonreí tratando de aligerar el ambiente. «Bueno, no tendrás que preocuparte por eso en el corto plazo», bromeé. «No voy a ir a ninguna parte». Él no se rió. En lugar de eso, dio un paso más cerca y sus ojos se encontraron. En el mío, «No, lo digo en serio», continuó. «Siempre has sido más que solo mi mamá. Has sido todo». Congelé las palabras que colgaban en el aire, pesadas y cargadas de significado. No estaba listo para enfrentar. Busqué en su rostro alguna señal de que solo estaba siendo sentimental. Este fue solo un inocente momento de cariño, pero había algo en sus ojos. Algo que hizo que mi corazón se acelerara nuevamente como la noche anterior. «Sergio», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Sabes cuánto te amo, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió dando un paso adelante más cerca. «Yo también te amo más de lo que te das cuenta». Mi pulso se aceleró. Así no era como se suponía que una madre y su hijo debían hablar para mirarse. Mi mente me gritó que diera un paso atrás para poner algo de distancia entre nosotros, pero mi cuerpo se sentía congelado en su lugar. «Creo que deberíamos regresar», dije. Mi voz temblaba. Se estaba haciendo tarde, pero antes de que pudiera darme la vuelta, extendió la mano y tomó suavemente mi mano. El toque fue bastante inocente, pero la forma en que sostuvo la forma en que su pulgar rozó lentamente mi piel hizo que mi estómago se retorciera de una manera que no pude ignorar. «Mamá», dijo suavemente. Su voz se llenó de algo que yo no puedo nombrarlo. No sé cómo decir esto, pero he estado sintiendo algo que no debería y creo que tú también lo sentiste. El pánico se apoderó de mí. Retiré mi mano y di un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza. Mi pecho. «Sergio, detente», dije, mi voz temblando. «No quieres decir que estés confundido». Me miró, su expresión una mezcla de confusión y dolor. «No estoy confundido, mamá. Sé cómo me siento», no dije sacudiendo la cabeza. «Esto es, no está bien. Eres mi hijo». «¿No puedo?» Ni siquiera pude terminar la frase. Las palabras se sintieron demasiado peligrosas, demasiado pesadas para hablar en voz alta. Sergio respiró hondo, su rostro se nubló por la emoción. Sé que no está bien, pero no puedo evitar cómo me siento. Y no creo que tú tampoco». Las lágrimas brotaron de mí. Mis ojos, mientras luchaba por mantener la compostura, esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que detener esto antes de que continuara, antes de que cruzáramos una línea que nunca podríamos descruzar. «Soy tu madre», dije con la voz quebrada, «y te amo, pero no así yo. No podemos». Las palabras colgaban entre nosotros, espesas y sofocantes. Pude ver el dolor en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundieron en señal de derrota. Asintió lentamente, mirando hacia el suelo como si estuviera avergonzado. «Lo siento», susurró que sí. «No es mi intención. No quería hacerte sentir incómodo». Tragué fuerte tratando de reprimir la abrumadora mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. «Está bien», dije en voz baja, aunque no estaba seguro de si realmente era así. «Vámonos a casa y conduzca». La casa estaba en un silencio sofocante. Sergio no dijo una palabra y yo tampoco. El peso de lo que se había dicho en el camino se cernía pesadamente entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba pareciera agonizantemente largo. Mantuve mis ojos en el camino y mi mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. No podía creer las palabras que habían salido de su boca, los sentimientos que había confesado. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación se hubiera puesto patas arriba cuando finalmente llegamos al camino de entrada. Sergio murmuró algo sobre ir a su habitación. No lo detuve mientras desaparecía. Escaleras arriba. Me desplomé en el sofá. Mi cuerpo temblaba con las emociones que había estado reteniendo desde ese momento en el camino. No sabía cómo darle sentido a nada de eso. Él estaba, mi hijo, mi bebé, pero ya no era un niño
y se estaba volviendo terriblemente claro que nuestra relación había adquirido una complejidad que ninguno de los dos había esperado. Quería creer que sus sentimientos eran solo una fase, algo pasajero que pasaría con tiempo, pero la forma en que me había mirado, la forma en que la mano se había quedado sobre la mía y me dijo lo contrario. Una parte de mí se sintió culpable, como si tal vez hubiera hecho algo mal, tal vez había sido demasiado afectuosa y demasiado cercana a lo largo de los años. Pero eso no estaba bien. Se suponía que las madres debían amar a sus hijos para criarlos, estar allí para ellos, eso era todo lo que había hecho. Pero ahora todo se sentía contaminado por la extraña tensión que había crecido entre nosotros y no sabía cómo solucionarlo. Pasé el resto del día tratando de evitar que él me mantuviera ocupada con tareas y cualquier cosa que pueda distraer. Yo, por la confusión que sentí cuando llegó la noche, estaba emocionado. Ali, agotado. No quería confrontar lo que había pasado, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Sergio, y no podía seguir así, fingiendo que todo estaba bien. Cuando claramente no era esa noche después de haber pasado horas dando vueltas en la cama, escuché un golpe en mi puerta. Mi corazón se hundió. Supe que era él. «Mamá, ¿puedo venir?» La voz de Sergio era casi suave. Dudé, vacilé. Mi mente me gritaba que dijera que no para crear cierta distancia entre nosotros, pero sabía que no podía seguir evitándole. Tenía que afrontarlo por muy incómoda que me sintiera. «Entra», dije en voz baja, sentándome en la cama y arrebujándome en las sábanas como si de algún modo pudieran protegerme de la tormenta emocional que estaba a punto de desencadenarse. Sergio entró. Se quedó parado en el borde de la habitación por un momento sin saber qué hacer consigo mismo. Después de unos segundos, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo su distancia. «Lo siento», dijo con la voz cargada de pesar. «No debería haber dicho lo que dije antes. No sé lo que me pasó». Asentí lentamente con la cabeza tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Sé que esto es confuso, dije, pero lo que pasó antes no puede volver a pasar. Sergio, tenemos que tener cuidado. Esto no es como se supone que deben ser las cosas». «Lo sé», susurró sus ojos bajos. «Pero es tan difícil, mamá. No sé por qué me siento así. He tratado de alejarlo». Pero sigue volviendo. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí. Sentí una abrumadora sensación de tristeza por él, por ambos, de tristeza por él, por los dos. En realidad, no era una situación en la que me hubiera imaginado, pero allí estábamos, atrapados en una red de emociones que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. «Soy tu madre», volví a decir, con voz suave pero firme. «Eso es todo lo que puedo ser. Lo sabes, ¿verdad? Quiero perderte». «No me vas a perder», le aseguré, «pero tenemos que establecer límites». «Sergio, este es territorio peligroso». Por un momento hubo silencio entre nosotros. La tensión de temprano en el día aún persistía, pero también había un entendimiento tácito que las cosas no podían continuar como estaban. Ambos lo sabíamos. Incluso, si ninguno de los dos quería reconocerlo completamente, tal vez sea mejor si regresas a la escuela. Mañana, sugerí gentilmente, creo que ambos necesitamos algo de espacio para aclarar nuestras mentes. Sergio asintió, aunque lentamente pude ver la tristeza en sus ojos. Sí, dijo en voz baja, tal vez tengas razón a la mañana siguiente. Lo vi empacar sus cosas. El aire entre nosotros estaba lleno de emociones no resueltas. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero no me atreví a hacerlo. Después de todo lo que había sucedido, cuando finalmente salió de la casa, me sentí más vacío que en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo lo que sabía. Ambos habíamos tomado la decisión correcta al poner cierta distancia entre nosotros, pero eso no funcionó. No facilitará la relación entre madre e hijo. Se suponía que era simple pure, pero lo nuestro se había convertido en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos sabía manejar. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina, pero ya no era lo mismo. La casa se sentía demasiado tranquila sin Sergio, y me encontré pensando en él más de lo que debería. Quería creer que la distancia ayudaría, que nos daría a ambos el espacio que necesitábamos para ordenar nuestros sentimientos, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Estábamos antes de que algo hubiera cambiado entre nosotros, algo que no podíamos deshacer, y yo no estaba seguro de lo que nos deparaba el futuro. Gracias por ver y escuchar mi historia. No olvides suscribirte para más videos como este.